Bienvenidos a todos los participantes de este espacio académico organizado por el CEDEC, el Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional de la Corte Constitucional. Para mí es un gusto, como directora del CEDEC, darles la bienvenida a este conversatorio denominado ¿Cómo debe responder una democracia plural a los problemas de seguridad nacional? Conversaremos junto a diversos expertos que aportarán con su criterio alrededor del tema. En ese sentido, quisiera darle la bienvenida a dos ponentes que nos acompañarán en la jornada de hoy, al doctor Hernán Pérez Luz y al doctor Freddy Rivera Vélez, panelistas que esta tarde compartirán sus criterios respecto a esta temática. Quisiera comentarles a los oyentes que el día de hoy la doctora Nina Pacari, por el tema del paro nacional, se encuentra bloqueada en Aloha, entonces le va a ser imposible conectarse. Así que en ese marco hemos conversado con los panelistas para que puedan extender un poco más y profundicen las ideas de sus intervenciones. Así también quiero dar la bienvenida y tengo el gusto de presentar a la doctora Susi Garbay Mancheno, quien se encargará de moderar este panel. Para ello, quiero presentarles una breve biografía de Susi. Susi Garbay Mancheno es abogada por la Universidad Central del Ecuador, es máster en Derechos Humanos y doctora en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Desempeña como docente titular de Derechos Humanos de la Facultad de Jurisprudencia y es docente designada al programa de Derecho Constitucional de la Universidad Andina Simón Bolívar. Es miembro de la Red de Académicos Latinoamericanos de Derecho y miembro del Instituto Interamericano del Derecho Constitucional. Susi recibió el reconocimiento Matilde Hidalgo de Procel 2024 por el Consejo de Participación Ciudadana y el Ministerio de la Mujer por su rol en la docencia y la investigación. Actualmente es asesora de la presidencia de la Corte Constitucional. Te doy la bienvenida, Susi, y te cedo la palabra para dirigir este evento académico. Gracias, Dani. Un saludo para los panelistas que nos acompañan en esta tarde, que con gentileza aceptaron hacerlo. Y bueno, como ya lo anunció Dani, lamentablemente la doctora Nina Pacari, por un evento no previsible, pues no nos va a poder acompañar. La idea de esta jornada es que a través de la voz de estos ponentes calificados, discutir algunos aspectos de actualidad, ¿no? Que están en la mesa de discusión actualmente y que nos atañe a todas las personas. Y es el tema alrededor de la democracia y las políticas de seguridad. Para iniciar quisiera hacer solamente una pequeña introducción recordando el texto de Norberto Bobbio, que fue publicado en los años 80, del futuro de la democracia, cuando nos recordaba que hay que entender por democracia, ¿no? Y decía que para hablar de democracia hay que partir entendiendo como la forma de gobierno contrapuesta a toda forma de gobierno autocrático, ¿no? Y que está caracterizada por reglas fundamentales que establecen quién está autorizado a tomar decisiones colectivas y bajo qué procedimientos. Pero él plantea una condición adicional en la democracia, ¿no? Y es que quienes están llamados a decidir o a elegir a quienes tienen que tomar las decisiones colectivas tienen que gozar de libertades, ¿no? La libertad de reunión, libertad de asociación, libertad de expresión, para poder tener opción, para poder formar una opinión, pero además para tener libertad entre varias alternativas. Bien, alrededor de esto, la democracia, a partir de este concepto, tiene un dilema ahora, ¿no? A partir de estas narrativas que intentan justificar el sacrificio de la democracia en pos de las políticas de seguridad, a propósito del creciente crimen organizado, del avance de la delincuencia, etcétera, etcétera. Entonces, la idea de trabajar en esta jornada es alrededor de reflexionar alrededor de este dilema, si quieren, ¿no? Vamos a contar como el primer expositor al doctor Hernán Pérez Luz, cuya intervención versará sobre cómo el fortalecimiento de la democracia debe incidir o puede incidir en las políticas de seguridad nacional en la vigencia del debido proceso, la seguridad jurídica y en general el Estado de Derecho. El doctor Hernán Pérez Luz es abogado por la Universidad Católica de Guayaquil, ha seguido varios cursos en la Universidad de Columbia en Relaciones Internacionales, Macroeconomía y Política Latinoamericana, entre otros. Cuenta con una maestría en Jurisprudencia Comparada por la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York,
una maestría en Derecho y un doctorado por la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard. Recibió el premio Line a la mejor disertación doctoral en Derecho Internacional Público. El doctor Pérez Luz fue embajador del Ecuador ante las Naciones Unidas, donde representó al país en el Consejo de Seguridad En 1997 fue miembro de una de las comisiones negociadoras de paz con el Perú. Fue diputado suplente de la Asamblea Constitucional de 1998, donde participó activamente sobre el tema de garantías constitucionales. Se ha desempeñado como secretario del ministro de Educación Pública en el gobierno del presidente Jaime Roldós, como asesor jurídico de la Procuraduría General del Estado, como asesor jurídico de la Presidencia de la República del presidente Osvaldo Hurtado Larrea y como director jurídico del Consejo de Modernización del Estado. Además, tiene una trayectoria como académico, como profesor de Derecho Constitucional y de Derecho Procesal Civil Internacional de la Universidad Católica de Guayaquil y de Ciencias Políticas de la Universidad Espíritu Santo. Adelante, doctor, tiene la palabra. Podemos escucharle. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Susi, por la presentación y un saludo a contertulio de hoy, panel, también a todos los que están siguiéndonos. Y quiero agradecer especialmente a SEDEC por esta iniciativa y por esta invitación. Hoy, como sabemos, es un día especial, el Día Mundial de la Democracia. Ahora último, como ustedes todos saben, está un poco generalizado esto de los días mundiales, ¿no? Entonces, hoy 15 de septiembre resulta que es el Día Mundial de la Democracia y como siempre se ha dicho, en estos días mundiales, la idea es realmente que no sea lo que se celebra o se recuerda ese día, sino que sea un tema de diaria atención y ese es el caso yo creo que de la democracia. Pero está bien que hayamos designado un día para reflexionar sobre la democracia y está bien también, pues obviamente, esta iniciativa de la Corte Constitucional. El- la, en la introducción escuchamos un poco la definición el concepto sobre democracia de Bobby. Yo, y es verdad, no hay duda que es una forma de gobierno. En los años 60, un famoso, muy conocido teórico también de la política, Carl Friedrich, escribió un libro muy interesante que los invito a lectura, en la que él sostiene una tesis de que la democracia no solo es una forma política, no solamente es un régimen político, no es solamente una forma de organización política de la sociedad, sino que también es una forma de vida. Es una forma de vida porque la democracia implica también una serie de actitudes, de valores, y entre ellos fundamentalmente es la resolución pacífica, racional de las controversias. Y por ahí podemos comenzar a reflexionar hasta qué punto la democracia tiene este conflicto con las demandas de seguridad que se han incrementado en los últimos años con respecto al crimen y especialmente al crimen organizado. Es verdad y es evidente, no podemos negar que hay una crisis en la democracia en el mundo entero. Si ustedes comparan los primeros años del siglo XXI, perdón, con lo que está sucediendo ahora, va a haber una caída de regímenes democráticos en el mundo. En los años 2001, 2003, 2004, la época, la famosa tercera ola de Samuel Huntington sobre la democracia, se veía un régimen, un mundo, digamos, que parecía que y tendía a consolidarse a la democracia con todos sus defectos. No, no vamos aquí, pues obviamente, a entrar a un panegírico, una elegía, digamos, perdón, de la democracia liberal formal, pero había una tendencia
que si es verdad se había venido creciendo en América Latina durante los años 80, se había extendido luego de la caída del régimen soviético a países de la Europa oriental, central, oriental, y se sentía y parecíamos que estábamos caminando hacia una consolidación, como digo, del sistema democrático. Hoy la realidad es diferente. En la actualidad, los regímenes que se pueden decir que son democráticos son prácticamente, lamentablemente, parece ser que vamos en camino de ser la excepción. No sabemos hasta cuándo dure eso. Ahora, no es la primera vez que los sistemas democráticos entran en crisis en el mundo, ¿no? En los años 30, con el ascenso del fascismo y del nazismo en Europa y del comunismo en Rusia, la extensión era la época de los hombres fuertes, ¿verdad? De Stalin, de Mussolini, de Hitler. Parecía que también entró en un proceso de retroceso, digamos, de los sistemas democráticos. Pero en fin, hoy en día estamos en esta bajada, digamos, en este ciclo negativo de la democracia. Y una de las razones, porque siempre hay motivos y razones para socavar los cimientos de la democracia, es precisamente este tema que nos ha convocado el día de hoy, que es el tema de la seguridad. Es evidente que hay una crisis, especialmente en el Ecuador, en otros países, pero en general de un crecimiento del crimen organizado eh, y las tasas de asesinato, de homicidio, perdón, en general son bastante altas en comparación con otras épocas y este fenómeno ha servido lamentablemente como una justificación para coartar libertades civiles y derechos constitucionales en muchas partes y lamentablemente es un fenómeno del cual nosotros en el Ecuador no hemos sido una excepción. ¿Cómo conciliar las dos cosas? Parece difícil, pero no lo es. No lo es. Si uno revisa ahora la información y los datos estadísticos, etcétera, es cierto, no podemos negar que en los sistemas autocráticos hay podría decirse que se puede ver una baja de la tasa de homicidios, pero también el mismo fenómeno se lo puede observar en democracias consolidadas. Entonces, tenemos dos fórmulas, digamos, con la gran diferencia que en los sistemas autocráticos, si bien es cierto, es probable que la tasa de violencia y de homicidios sea relativamente bajo control, se lo hace a un costo muy alto, se lo hace a un costo que no amerita pagarlo, que es el costo de nuestras libertades civiles, de nuestras libertades de asociación, la libertad de pensamiento y de muchas otras libertades. Primer lugar. En segundo lugar, los sistemas autocráticos es probable que momentáneamente sean eficientes en mantener el sistema, el fenómeno de la delincuencia organizada o no organizada bajo control. Sin embargo, no son sistemas que duran, porque son sistemas que se basan básicamente en la voluntad, por no decir el capricho, de una persona, de uno de estos que se llama hombres fuertes, ¿verdad? Llámense Chávez, llámense, repito, hombres fuertes porque no incluyo, y la historia y la estadística no nos da para hablar de mujeres fuertes en este caso. Estos hombres fuertes se presentan como una especie de solución y utilizan obviamente la concentración del poder. Hoy en día tenemos dos fenómenos, ¿no? ¿Verdad? El caso de Maduro, o de Chávez y Maduro, que han socavado la democracia en aras supuestamente de la igualdad social
económica, y el caso de Bukele, que ha socavado la democracia en aras o invocando la seguridad de las... Pero son, al final del día, fenómenos similares, con diferentes justificaciones, pero que van más o menos al mismo punto. Ahora bien, estos sistemas autocráticos, sean de izquierda o derecha, el problema que se observa es que como no tienen sujeción a reglas, a leyes, a un sistema de seguridad legal, sino que dependen y se mueven y se desarrollan simplemente en base a la voluntad y al capricho y a los deseos de estos hombres fuertes, tienden a tener una vida más corta que larga y son menos efectivos que aquellas democracias en donde hay un sistema consolidado de instituciones que tienen una proyección en el tiempo y que ofrecen una institucionalidad para la solución de conflictos. Entonces, el conflicto social es inherente a las sociedades y el sistema democrático presenta una solución a estos conflictos, que es en base a la competencia por alcanzar el poder y la sujeción del poder a la ley y al derecho. Sistemas autocráticos buscan la solución del conflicto simplemente entregando el poder simplemente al Estado o a la voluntad de una persona o de una camarilla de individuos, ¿verdad? Entonces, en estos extremos, en estas dos salidas, es que nos encontramos en este momento. Sociedades poco democráticas, sociedades poco institucionalizadas, sociedades en las que no hay una cultura democrática de la que hablaba el profesor Friedrich, ¿verdad? La democracia como una forma de vida, además de ser una forma de gobierno, tienden fácilmente a tener una derivación autocrática y puede dar la impresión de tener bajo control a los sistemas, al fenómeno de la delincuencia, pero esos son remedios de poco alcance y el costo, como digo, es muy alto. El costo de comprometer nuestras libertades individuales, sociales, políticas, en aras de mantener la seguridad, pues es probable que al corto plazo haya muchos miembros de la sociedad que estén dispuestos a pagarlo, pero tarde o temprano estos sistemas colapsan y dejan una huella de heridas abiertas y de heridas muy profundas en el tejido social. Por eso es que, curiosamente, si en contrario a lo que a veces algunas personas piensan o dicen, yo en mi concepto creo que la democracia consolidada, la democracia estructural, la democracia constitucional es la mejor fórmula, es la mejor defensa contra la delincuencia. Y obviamente una de las grandes necesidades que tienen nuestras democracias es el problema, la tragedia de la inigualdad social y económica. En la medida en que las democracias son más viables o más permeables a solucionar conflictos sociales y económicos a base del consenso, yo, la estadística nos está indicando que son sociedades con menos violencia. El fenómeno en el Ecuador del crimen organizado no es el que ha vivido El Salvador. El Salvador tuvo un problema de delincuencia callejera que era fácilmente controlable con un gobierno no necesariamente autocrático ni dictatorial, sino un gobierno con fuerza, con legitimidad y sobre todo bien estructurado en su sistema judicial. El problema ecuatoriano es diferente. Es muy parecido, similar, yo diría, al fenómeno mexicano, el fenómeno en el que el crimen organizado se ha tomado el Estado, se ha incrustado en el Estado. Tenemos casos en los que hay presencia del crimen organizado en la política, en medios de comunicación, lamentablemente, ¿no? En los gobiernos seccionales. Hay toda una economía que gira alrededor de estas actividades delincuenciales y es más difícil, es más complicado.
porque requiere de una democratización del Estado, de una institucionalización a fondo, que supera simplemente el asunto de mandar a policías o militares a recorrer calles, que si es necesario, no vamos a estar en contra, pero esa no es la solución. La solución pasa por un Estado de Derecho. En la medida que hubiéramos tenido un sistema judicial transparente, profesional e independiente, y que no lo hemos tenido o no lo tuvimos durante mucho tiempo por culpa de los partidos políticos que se apropiaron del sistema judicial, ese sistema ahora es simplemente muy vulnerable, muy débil, muy frágil. Fácilmente pues ha caído en manos, en muchos casos, de la delincuencia. Ahora, en vista de eso, pues simplemente quería yo hacer estas reflexiones. Probablemente no he completado la cuota de tiempo que se me ha asignado, pero prefiero quizás entrar en un diálogo y escucharle a Freddy, que probablemente tenga otras ideas o espero que mejores que las que yo le he expuesto el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pérez Luz. Más bien, no, le agradecemos su intervención, nos da muchas pistas y creo que también a las personas que están conectadas en este evento, también estoy segura que harán algunas y presentarán sus inquietudes que abrirá luego la discusión. Quiero dar la bienvenida a todas las personas que se han unido en el transcurso de estos minutos y en especial a la jueza Alejandra Cárdenas, que nos está acompañando también. Bueno, para continuar, vamos a escuchar al doctor Freddy Rivera. Él, él es doctor en Ciencias Sociales, con mención en Sociología por la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Cuenta con un posgrado de la Universidad Santiago de Compostela y es magíster en Ciencias Sociales por la Flaxo de México. Es profesor titular e investigador de Flaxo Ecuador desde 1999. Se ha desempeñado como vicerrector de investigación de esa sede y como decano del Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación. Ejerció 2 subsecretarías de Estado entre los años 2008 y 2010 en Seguridad Interna y Coordinación Política del Ministerio de Gobierno, Policía y Cultos, y fue asesor de Asuntos Internacionales del Gabinete Ministerial de Defensa Nacional. Desde el año 2008 hasta el 2011 presidió el Consejo Directivo de Cooperación Internacional de la República del Ecuador y es director de la revista latinoamericana de Estudios de Seguridad. También es profesor invitado de la Universidad Santiago de Compostela y de la Universidad Arturo Prat de Chile. Tiene la palabra, doctor Rivera. Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero obviamente saludar a todas las personas que están conectadas. Gracias a Daniela Pacheco, que no le veía hace muchos años, estudió con nosotros hace muchos años también. Igualmente a Hernán, bueno, a Susi y a todas las personas, ¿no? A ver, yo quiero presentarles unas reflexiones en términos de más internacionales. Es decir, yo no soy abogado. No sé si eso sea bueno o malo. No voy a hacer un ingreso desde un debate de tipo jurídico. No, no, pues no es mi campo. Pero sí voy a tratar de juntar varias piezas de tipo conceptual para ver si le ponemos un poco de, digamos, de masa conceptual a esto, ¿no? Que Hernán bien decía, es un terrible mal que afecta a varios países. A ver, la primera cosa muy importante, ya de alguna manera mencionó Hernán, es que al crimen organizado transnacional no le interesa si es democrático o no democrática una sociedad. Son objetivos, obviamente, de mercados criminales a conseguir. Em, los despliegues que hacen pueden ser nacionales, subnacionales, regionales, mundiales. De hecho, por eso se llama transnacional. Y la articulación que ejerce
mantiene, despliega en muchos sitios de los, bueno, de los países, es de una importancia abismal. Cuando el gráfico que ustedes ven en este momento, enfoques conceptuales clásicos y renovados, o sea, a ver, nosotros para entender esta problemática, más allá del derecho, más allá de la criminología, más allá de la política exterior, tiene que considerar por lo menos dos grandes polos. El primero es, no hay crimen organizado si no hay áreas vinculantes de la economía política internacional. A eso yo le llamo enfoques sistémicos, no solo desde la economía. Es decir, si el crecimiento del crimen organizado transnacional es galopante y está presente en muchísimos países, desde mi perspectiva eso es un enfoque sistémico, es decir, ordena y reordena un montón de espacios. Es una tendencia general. O sea, en América Latina por lo menos no hay un solo país que no tenga un problema o dos problemas o 40 problemas vinculados con crimen organizado, nacional e internacional. Está muy vinculado. Y aquí hay una debilidad del Estado, ya voy a entrar rápidamente en eso con un poco de detalle. No hay la respuesta adecuada. Entonces vamos a tener eso. Cuando hablo de interdependencia, es un concepto viejo de las relaciones internacionales. Es decir, lo que se haga en un lado repercute en el otro. Lo que haga Colombia, controlando o no su territorio, estableciendo o no una política de paz, promoviendo el desarrollo, afecta al Ecuador directamente, nos guste o no nos guste. Entonces, lo que hace Colombia o lo que deja de hacer Colombia nos afecta directamente. Y eso en términos de la historia reciente ya hemos vivido, hemos pasado. O sea, una amplificación de la guerra interna colombiana en el año 2001-2002 generó miles de personas que buscaron refugio en el Ecuador. Pero es el conflicto de ese país. Y el conflicto de ese país no solo es político, ¿no es cierto? Son de economías y yo casi no hablo de bandas, son corporaciones criminales, porque la lógica para mantener esa dinámica criminal es de corporación. No, no estamos hablando de la gente que se mata en la barriada, en el Guasmo, en la Prosperina, por los mercados chiquitos de microtráfico. No, no. Estamos hablando, como ya se dijo, de convivencia con el Estado. Estamos hablando de lavado de dinero en las grandes, en la gran banca, ¿no es cierto? En los países, perdón, en los paraísos fiscales. Eso, eso desde nuestra perspectiva es interdependencia compleja. Entonces, que quede claro este. Si el Ecuador firma un convenio de tratado de libre comercio con Europa en el año 2016 y conforme los aranceles van reduciéndose, manejándose, las oportunidades, la ventana de oportunidad del crimen organizado transnacional está ahí. Si el Estado no acompaña una buena política, una buena, no solo normativa, la normativa a veces es un hazme reír para las organizaciones criminales, es un hazme reír. Si no, el Estado no acompaña una potente inteligencia criminal, cuidado de puertos, perfilamiento de las personas, despliegue tecnológico, etcétera, etcétera, lo más probable es lo que está sucediendo ahora. Muchas cargas contaminadas que van a Europa. Por cierto, la producción, perdón, la salida de cocaína del Ecuador en este momento superó el 70% con destino a Europa. No es de Estados Unidos, eso que quede claro. Entonces aquí hay una interdependencia de mercados criminales de altísima dinámica, altamente volátiles también, que exigen en este caso de la producción, se le hace Colombia o Perú, por hablar solo de la cocaína, ¿no? Uno lee los recientes reportes de organismos internacionales serios, serios, porque también hay de los otros, de la producción ilegal del oro. Esos consumidores están en Arabia Saudita, Emiratos Árabes, están en Qatar, están en Europa, están en el Asia. Y eso sale del Ecuador y de Perú. Entonces, a ver, no tengo tiempo para amplificar más la idea esta de que estamos metidos en un régimen internacional económico con dependencias de todo tipo y de todo calibre. Am, el análisis entonces
tiene que también incluir inteligencia estratégica, ¿no? Para ser consecuentes, si decimos que el crimen organizado es una amenaza estratégica para los estados, para la sociedad, para la economía, para los seres humanos, porque hay miles de muertos, eso es gravísimo. Y eso tiene que entenderse así. Eh, si no recuerdo mal, México va por la cifra de 120.000 personas desaparecidas por temas de crimen organizado. Y Colombia creo que superó los 70.000, no recuerdo bien la cifra. ¿Se dan cuenta, por favor, la magnitud de esto en términos de humanos? O sea, las guerras quedan como un chiste en términos de bajas humanas. En fin, y el último, bueno, la esfera que ustedes ven a la derecha es el término de seguridad, de todos los niveles, nacional. América Latina tiene una caducidad. Cuando no se tiene la respuesta desde el Estado, de la academia, lo primero que se les ocurre es decir, saquemos militares a la calle. ¿Eso soluciona el problema? No, no soluciona. Y tiene una variopinta presentación. Va desde utilizar la Guardia Nacional por el presidente Trump en Washington, D.C., queriendo mandar a Chicago, pero hay de todos los colores. Chile hace lo mismo, Colombia lo hacía hace rato. En fin, o sea, esto es una caducidad de las doctrinas de seguridad nacional, donde la gente, en este caso Fuerzas Armadas, no están preparadas para eso. No tienen su pensum de estudios. Su perfilamiento profesional no está, no tenían ese objetivo. Pero mientras tanto, el crimen organizado tiene una velocidad impresionante de creación, de renovación, de penetración, de camuflaje y de afectación. Bueno, y lo que ven abajo es el costo de los despliegues regionales, pues hay regiones y regiones. Háganse la pregunta ustedes. ¿Cuál podría ser la respuesta de un país como Costa Rica, que no tiene fuerzas armadas, ante el incremento del crimen organizado internacional en sus territorios? Cuando el puerto de Limón, que da al Caribe y también al Pacífico, otros puertos, está viendo, se ve atacado de esta amenaza transnacional que es estratégica, porque pone en peligro la viabilidad de un estado pequeño, pacífico hasta hace poquito, que es Costa Rica. Entonces, por favor, pensemos en eso, que hay gobiernos, hay estados que no tienen la oportunidad de decir, bueno, vamos a sacar los militares a la calle, de ninguna manera. Va, pero por favor, entonces eso va a bajar. En fin, la siguiente es simplemente estos mercados, para ratificar lo que había mencionado hace un momento, los mercados son súper dinámicos. Uno revisa los informes de Naciones Unidas o de otras dependencias multilaterales, va a ver que hay una enorme demanda, no solo de drogas, sino de servicios, de tecnología, de trata de personas. Lamentablemente hay una tendencia, como les decía al inicio, una tendencia general mm, a moverse en todas estas dinámicas preliminares. Se pensó que la pandemia que pasamos hace un poco tiempo iba a frenar esta cosa, pero de ninguna manera. Para nuestro caso fue, para el Ecuador me refiero, fue brutal, porque en pandemia se siguió produciendo el triple de plantaciones y de cocaína, simplemente que como estaban cerradas las fronteras, no se podía pasar mucho. Cuando se destapó eso, nos inundamos de cocaína en esta relación interdependiente, yo que diría dependiente más que independiente, respecto a Colombia. En fin, yo les pongo estos ejemplos nada más como para pensar. De hecho, hay estudios, hay una trazabilidad de lo que está sucediendo. Bueno, y las organizaciones criminales crecen con el tiempo, se desarrollan, amplifican su poder en distintos niveles económicos, políticos, mediante infiltración de partidos, movimientos, ONGs, la prensa, por supuesto. En fin, o sea, uno tiene una variopinta gama de presentaciones que va a depender de las características de cada país y su ubicación estratégica. En el caso del Ecuador, muy importante. En el caso de Paraguay, va a ser menor, pero alguna función, por lo menos de tránsito, va a cumplir. Bien, la siguiente lámina simplemente es para que ustedes vean la siguiente lámina, por favor. Nada más, esto da un brochazo rápido de cómo operan las redes
estoy hablando de América Latina y sus distintas conexiones. Aquí las conexiones son importantísimas. O sea, el puerto de Guayaquil no tendría sentido si es que no estuviese trepado en una relación de exportación de banano, camarón y otros productos con la Comunidad Europea, con la Unión Europea. Y ahora no tenemos relación con la República Mexicana por la estupidez que hicimos de invadir territorio de esa embajada. Pero las conexiones son fortísimas. Bueno, eran pues. La actividad criminal sigue funcionando. La política, la diplomática, de ninguna manera. ¿Ya? Entonces piensen en la gravedad de que con qué cara nosotros le decimos a México, oigan, ¿nos pueden ustedes facilitar un poco de inteligencia para tratar de operar o frenar o eliminar a las bandas con conexiones mexicanas? Ninguna, ninguna. ¿Sí? De hecho, las últimas administraciones que tenían sus representantes, otros embajadores en México, no movieron un dedo para tener un convenio, acuerdo, así sea un memo de entendimiento mínimo para intercambio de información. Esa es la incapacidad que tenemos. Bueno, aquí están estas redes criminales. La siguiente lámina les da una cosa que ya de alguna manera mencionó la gravedad, los homicidios comparados. Si vemos América Latina respecto a otros lados, son datos del 2024, América Latina lamentablemente es la región más violenta del mundo, más violenta. No estamos hablando del conflicto interestatal, no estamos hablando de Irán, Israel, no. Estamos hablando de la impronta esta masiva del crimen organizado. Vuelvo a insistir esto como muletilla, uso crimen organizado transnacional como amenaza sistémica para los países. La siguiente lámina, esa es una cosa que se hace normalmente en inteligencia policial militar es esta independencia criminal. Pongo el ejemplo con Colombia, que es el vector más grande que tenemos. Perú, por supuesto, hay esto, pero no en la envergadura que se desarrolla con Colombia, con el vecino país, por los argumentos que mencioné hace un momento. La siguiente lámina, que es del año 24, que es de Inside Crime, va usted después, no, la siguiente, Dani. Las bandas están ahí, bandas entre comillas, porque, o sea, a veces nosotros hacemos la tarea mal, utilizamos la figura del terrorismo como un acordeón, como una plastilina. O sea, 22 organizaciones terroristas, no, no lo sé, a lo mejor son tres, porque cumplen el formato, los indicadores de la legislación y el organismo internacional es de que es una organización terrorista. Dudo tal vez que una organización de 20 miembros con chancletas invadiéndose un canal de televisión sean terroristas en la concepción clara. Pero no importa, se magnifica, se amplifica. Lo importante es eso, sobredimensionar un problema que existe y es grave, desde luego, pero ahí hay, bueno, una serie de elementos que no tengo en este momento tiempo para analizar. Los despliegues del crimen organizado transnacional. La siguiente, Dani, por favor. La inestabilidad política ya se mencionó a lo largo y aquí quiero mencionar a una cosa que a la mayoría tal vez de las personas que están en esta charla les va a afectar. Desde el punto de vista de la inteligencia criminal, desde la economía política e incluso un poco el derecho, nosotros, digo, porque me pertenezco a un colectivo, somos absolutamente críticos del concepto de corrupción. Porque hay un perfilamiento, hay unas actitudes. No estoy hablando de la normativa, eso no o sea, me importa, pero para estos fines analíticos y después de construcción de política es menor. Corrupción puede ser la coima que se le paga a un agente de tránsito por hacerse tonto ¿cierto? De una cosa de tráfico. Pero cuando un juez o jueza, cuando un elemento de la fiscalía, cuando un analista de la Contraloría General del Estado, cuando un analista del Servicio Nacional Aduanero se hace de la vista gorda o emite sentencias, pronunciamientos o decisiones que son de corte repetitivo sobre la misma fenomenología, eso para nosotros no es corrupción.
esa persona con esas acciones, decisiones, son parte de la estructura criminal. No necesita estar tatuada ni tener la tarjeta de identificación. Las acciones conducen a lo siguiente, a la amplificación, a la reproducción de las cadenas de valor criminal. Desde ese punto de vista es la liberación de un asesino, de una asesina, de una persona clave en la distribución, en la logística de la organización, contribuye, amplifica, dinamiza el mercado criminal y y las cadenas de valor criminal. Desde ese punto de vista, esas personas para nosotros son parte de las estructuras criminales. Así que no es un tema de la corrupción a secas. No, señoras y señores. Desde este punto de vista, no hay tal. Bueno, y lo otro, pues ya en los despliegues del crimen organizado ya se ha escrito mucho, se ha mencionado bastante, es decir, el mal llamado reclutamiento de jóvenes y jóvenes. Yo no sé dónde les ocurrió reclutamiento. Eso es una palabra de orden castrense, eso es militar. Uno recluta para la guerrilla, reclutamiento como tal. Lo otro es una inserción, cooptación, como quieran llamarlo, pero no importa, se sigue utilizando esa impronta, esa lingüística. La siguiente, por favor. Y les bueno, voy terminando porque no quiero usar mucho tiempo. Simplemente son datos del año pasado de cómo Algeciras, en varios puertos españoles, pero en los hubs potentes que hay en Amberes, Ámsterdam, Rotterdam, y últimamente se está desplazando más las conexiones de que salen de Ecuador en términos de cocaína, tráfico también digamos, trata de personas, metales preciosos, es brutal. Si uno revisa los informes abiertos de inteligencia de Europol, va a ver que va a llegar un momento donde nos digan, a ver, un momentito, ¿saben qué? No se recibe ninguna exportación del Ecuador. Entonces la afectación va a ser directa en términos prospectivos. Las dos últimas láminas, por favor, la, go- la gobernanza e insurgencia criminal. Ustedes revisan mucha bibliografía, van a encontrar muchos textos que ahora gobernanza, 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 está de moda. Hace pocos años hablábamos de gobernabilidad. No, no, ya no se habla de gobernabilidad. En fin, una discusión más teórica entre la ciencia política, la sociología, el derecho. No importa. Gobernanza, es decir, el despliegue de las capacidades de las organizaciones criminales para controlar territorio, manejar economía, disponer recursos y cuando no se puede, le entramos a la insurgencia. Y este es un concepto que se rescata de hace 30 años, que es parte de la doctrina de seguridad nacional, con la salvedad de que la insurgencia quiere decir cometimiento de actos contra el orden, con manejo de acciones, digamos, procedimientos terroristas o no, que implican desestabilizar, golpear, emboscar al Estado, a sus autoridades, con unos fines. No son fines ideológicos, no son fines religiosos o políticos religiosos, son meramente de las organizaciones para tratar de arrodillarle al Estado Nacional y bueno, y desplegar, como les decían, todos estos intereses de las corporaciones, que es, en fin es la ganancia, la expansión, etcétera. Voy terminando con esto. Quiero que por favor piensen, no se le para bola, no le prestan la debida atención a los espacios acuáticos. Y ese es un error. Por lo menos desde el punto de vista de las ciencias sociales, creo que yo no soy quiteño, por cierto, pero soy crítico del quiteño centrismo de la producción y del pensamiento. No pensamos el mar, no pensamos el manejo de recursos costeros. La siguiente lámina, Dani. ¿No? Eh, y ahí somos los únicos en América del Sur que tenemos unas islas de la envergadura de Galápagos. Hemos firmado la Convemar. Los puertos nuestros son estratégicos. Los digo, dos nomás. A pesar de que ahora se minimiza que la mayor cantidad de cocaína está saliendo de Pozorja y no tanto de Guayaquil, pero como maneja una empresa danesa con conexiones del poder actual, mejor le bajamos la intensidad a esa dinámica. Pero el tema marítimo no está presente, o está como noticia, no está como objeto de investigación, no está como
como un despliegue pues analítico. Yo quiero llamar y dejar sentado la preocupación de eso, porque es enorme, no solo por la flota china, sino por todo lo que se va al Pacífico después de Panamá. Después de Panamá es el punto más estratégico que frente a las costas de Sudamérica. Y yo tengo la hipótesis hasta medio fea que después de Panamá, en la impronta Trump, venimos nosotros, es decir, las Galápagos, pero por referencia más geopolítica, está direccionada para la observación del puerto de Chancay, está Panamá, está Colombia, en fin, pero esa es otra, esa es otra materia. Y finalmente, ¿qué pasa con la cooperación? O sea, se habla mucho de cooperación, pero cuando uno analiza realmente los datos, a ver, ¿qué viene? No se trata solo de dinero, que por cierto es poco. Tecnología, capacitación, transferencia de saberes, ¿no es cierto? Una buena mezcla de cooperación de verdad, no solo discursividad ni cumbres presidenciales, nada de eso. Directo. Yo necesito, no yo, digo, o sea, el Estado necesita 120 personas capacitadas con Europol para perfilamiento y inteligencia criminal. Eso necesitamos. Recursos, una buena negociación. Bueno, y desde mi perspectiva, la inteligencia criminal, que es un segmento importante de la inteligencia estratégica como tal, está muy vinculada al desarrollo. Porque nosotros, digo, como país, vamos a ser los únicos que podríamos salir de este enfoque, digamos, de este mal sistémico en el que estamos en este momento y que espero que soy creyente, pero salir de esta vorágine criminal que nos tiene copados. Muchas gracias, Stein. Muchas gracias, doctor Rivera, por la exposición. Bien, vamos a continuar con las preguntas. A ver, aquí hay una pregunta para ambos panelistas, ¿no? Es un poco, en realidad son dos, pero a ver, les voy a leer. Dice, ¿cómo ha afectado que desde 1999 los problemas de autoritarismo y narcotráfico en Venezuela se hayan visto como un tema aislado y de seguridad nacional en lugar de asumirse como una problemática regional con efectos sistémicos? Y en ese marco, ¿qué enfoque integral, es decir, normativo, social, político, debería adoptarse para enfrentar sus consecuencias en todo el continente? Ok. Doctor, vamos a hacerlo en el orden de las exposiciones. Entonces, doctor Pérez Luz. Bueno, no soy un experto en Venezuela, pero sí yo coincido que el tema de Venezuela debería ser materia en la agenda ecuatoriana al menos. No le hemos dado la importancia, nos hemos reducido simplemente a posiciones cliché y no encontrar una explicación del fenómeno en su integridad. Eh, Ahí es un caso en el que hay una derivación hacia un autoritarismo, invocando pues el socialismo y, como le decía, y en otras partes la derivación autoritaria invocando el neoliberalismo, si se quiere. Pero en general en el Ecuador no tenemos una apreciación, análisis como el que acabamos de escuchar de parte de Freddy, son escasos en las esferas gubernamentales y lamentablemente quedan pues en espacios como los nuestros, que son bastante reducidos, pero si estos temas no se tratan y no se abordan por las élites que nos gobiernan, llámense en partidos o llámense asamblea o el ejecutivo, etcétera, el país no, no tiene realmente una salida a mediano plazo. Gracias, doctor. Doctor Rivera. A ver, estaba pensando en la pregunta. A ver, bajemos de un poco las expectativas. O sea,
Venezuela, cuando hablan de impacto continental, Venezuela no tiene un impacto continental. Es una cuestión más recontra política. Obviamente, si yo fuese vecino de Venezuela, me preocuparía mucho, desde luego que sí. Si viviese en Esequibo, es decir, en Guyana, estaría preocupado. En Colombia o en Trinidad y Tobago estaría muy preocupado. Ahora bien, para el Ecuador, porque es tan amplio lo que se puede decir ahí, yo creo que hay tres, como más o menos tres dimensiones que hay que tomar en cuenta. La una es absolutamente de tipo de movilidad humana, es decir, migratoria, de migración. Eh, y ahí me preocuparía de la tercera oleada que muchos nosotros hemos estudiado, que es la población con mucho antecedente criminal que llegó al Ecuador. Verán, voy a decir una cosa antes de que comience la vaina de la xenofobia, la homofobia. No, no, estoy hablando de informes de inteligencia regional. Cuando se habla de la tercera oleada venezolana, llegaron gente que ya no pudo acceder a nada en ese país. O sea, no estamos hablando ni de médicos, ni de tecnólogos, ni de mecánicos, ni de especialistas en estética. No, no, estamos hablando de gente que ya no tuvo más y que al pasar por Colombia tampoco pudo insertarse acá. Tampoco estamos hablando de la gente que utilizó territorio ecuatoriano para irse a Perú o irse a Chile. Gente que se ubicó acá a ubicarse en las estructuras criminales. Porque esa es la, ¿no? El segundo elemento tiene que ver con la famosa amplificación del famoso tren de Aragua. Le pusieron de moda el tren de Aragua, entonces hay desde la preocupación desde Chile, indicios de inteligencia ecuatoriana, incluso de cobre, es muy poca la actividad del tren de Aragua en el Ecuador, por una simple razón, porque su modus operandi no le da para el país. Es estrictamente urbano, se maneja no digo, a ver, no estoy diciendo que no exista, no hay, hay, pero a mí me gusta, no sé, me he vuelto con el tiempo medio viejo y neopositivista, con puro dato, con pura comprobación. Y el tercero es absolutamente política, y es más bien la desprotección que tiene la gente con un país que nosotros no tenemos ninguna relación política formal. No hay embajada, no hay consulado, no hay nada, ¿no? Recientemente estuve en México y decía, la pobre gente del Ecuador, si tiene que irse a algún consulado, ¿dónde se va? A Houston no puede irse porque necesita visa. Y si le toca ir a Guatemala, que es la otra medio concurrente, entonces debería preocuparnos más bien toda esa desprotección que queda esa gente, con mucha posibilidad de seguir reproduciéndose, insertándose en organizaciones criminales. Eso en relación a Venezuela. El resto podríamos discutir, son problemas de geopolíticos, geoestratégicos, incluso de músculo militar, pero eso es otra cosa. Ahorita estamos conversando temas de seguridad, crimen organizado. Muchas gracias. Hay otra pregunta que igual es para los dos panelistas y está relacionada con la posibilidad de legalizar, me imagino que ciertas drogas, ¿no? Dice, porque los estados o los gobiernos parecieran beneficiarse del tráfico ilícito de los estupefacientes. Dice, ¿por qué América Latina no ha optado por la legalización como algunos países de Europa? Ese es un gran debate que hay en este sistema. Ahora, como lo anotaba Freddy, estas grandes organizaciones transnacionales del crimen eh, van cambiando, van evolucionando, van abriendo nuevas brechas económicas. Es como, como empresas que entonces, hoy en día hay un filón de actividades criminales, no necesariamente vinculadas al narcotráfico, aunque sea el sustento, pero que están creciendo. Estamos hablando de eh, tráfico de blancas, tráfico de niños, minería ilegal, la comercialización del oro,
sí, en fin, hay una serie, la vacuna, la extorsión. En México, por ejemplo, la extorsión ha crecido como una suerte de industria, prácticamente, no diría que igual que el narcotráfico, pero las grandes organizaciones criminales ahora han visto en la extorsión, en el chantaje, en la vacuna, una de las industrias más prósperas que tienen ellos. Entonces, sí, no es que no quisiera decir que si se legaliza el consumo de drogas en el mundo, estas organizaciones transnacionales van a desaparecer. Esa es son hipótesis, ¿verdad? Y no, no sé si estamos dispuestos a testear estas hipótesis. Mm. A ver, no hay que ir muy lejos, ¿no? En Europa, en Uruguay, la producción y el consumo de cannabis es legal. Es legal. ¿Cuál es el problema? ¿El índice de mortalidad por consumo de cannabis ha crecido en Uruguay? No, la respuesta es no. Otros países tienen dosis controladas. La misma Colombia tiene porte individual de estupefacientes y psicotrópicos. Sí, el problema es otro. El problema es cuando sale de esa esfera, digamos, de lo privado, del porte, de las famosas libertades, y nos trasladamos a otro tipo de escenarios, donde está el control territorial, el control de esa venta. Al volverla ilegal, obviamente es un riesgo, pero da ganancias. En fin, es muy complicado. Creo que el asunto no es problema de ética, no es un problema estrictamente jurídico, creo que no. Ese debate lo tuvieron hace 30 años en otros países. Es un problema de salud pública, definitivamente, y es un problema seguritario cuando se exporta desde eso a situaciones bien difíciles que escapan del control de la misma sociedad. O sea, es un viejo debate. ¿Se ha solucionado en unos sitios? Sí. En otros, no. Ahora, habría que analizar por qué sí, por qué no, comparándose, haciendo política comparada de casos disímiles para ver qué puede ser. Muchas gracias por la respuesta de ambos panelistas. Les voy a trasladar también otra inquietud em, que nos propone una persona que está participando en este evento y dice, ¿cuál es la opinión de los expertos sobre el fenómeno de la narcocultura y su relación con la seguridad nacional y la democracia? Aquí el experto en eso es Freddy. Pero, no, a ver, más por referencia, ¿quién se inventó la narcocultura? Saben que es un invento de la prensa, ¿no? La narcocultura son un montón de expresiones fenomenológicas de cierto tipo de sociedades. Entonces ahora resulta que la Santa Muerte, entonces es una calaca, es decir, yo estudié en México, una calavera que se le exporta como ícono en todo lado y le hacen una especie de santería, más parecen haitianos rezando a una calavera, narcocultura. Ahora, que hay expresiones culturales asociadas a determinada actividad, desde luego. Si los corridos mexicanos del campo en el norte, verán que el norte no es nada que ver con el centro de México y el sur. Los corridos, es decir, la expresión de música popular de X naturaleza, es del gusto de las organizaciones criminales, pero en general de la población, narcocultura. Entonces, si fuese así, entonces la gente que escribía y producía vallenatos en los años 60 y 70 en Colombia es narcocultura. Aquí habría que desmitificar una serie de cosas que aparecen como eslogan, se posicionan, el consumo de la gente legitima, la prensa feliz con eso, porque vendes mucho, ¿no? Y se difunde. Ahora bien, si es que nos referimos, perdón el ejemplo, perdón, Hernán, me explayo un poco, perdón la gente.
Si es que a esas expresiones culturales le ponemos un arte específico, graffiti, narcocultura, esas expresiones de cultura urbana, o sea, graffiti artístico, ¿no? Entonces aquí viene el debate de bueno, qué es artístico y qué no es artístico. Y si entramos en eso, wow, nos vamos 3 días, por lo menos, ¿no? Ahora, si es una estética narco, ¿cuál es? ¿El oro? ¿La ropa? ¿El vestir con impronta estadounidense, de gorras al revés y unas grandes cadenas ahí que nos acercan más al hip hop que a otra cosa? No, es que no, la verdad, lo de la narcocultura es... ahora, que tiene una función, una cosa súper funcional para la atracción de jóvenes para pertenecer a organizaciones criminales, sin duda. Pero más que la narcocultura que está asociado a los espacios virtuales, al TikTok, a las redes, a los juegos. Muchas de las organizaciones criminales se dinamizan en los juegos que están los chicos. Ahí se mandan señales, se mandan espacios clandestinos, se mandan. Y eso se ha estudiado poco, poquísimo. Hay una narcocultura, a ver, si es que vamos a llamarlo eso, insisto, a una serie de expresiones fenomenológicas de tipo cultural que tiene este tipo de estética, pues sí, les aseguro que en Montevideo, en Santiago de Chile, eso no va. Va a depender de los contextos, muy a la mexicana, muy a la colombiana, después al rap, qué sé yo, no sé, muy... Pero entonces ahí estereotipamos cosas. Y les digo, muchas cosas se paga, creativos les llaman en los medios eso para posicionar una cosa que eso no quiero decir que no exista. Existan estas fenomenologías, pero hasta ahí. Muchas gracias. Bueno, como los panelistas han despertado bastante interés, tengo algunas preguntas, pero voy a hacer dos con las que vamos a ir cerrando esta jornada. A ver, la siguiente que es para ambos panelistas, dice, en contextos donde la inseguridad crece, la independencia judicial se debilita y la protección de derechos se encuentra en riesgo. ¿Cómo debería redefinirse y repensarse la democracia para que no se limite únicamente al ámbito electoral, sino que garantice efectivamente seguridad, justicia y derechos fundamentales? Ay, sí, el Bueno, experto es, hermano. no, yo no sé. Gracias. Bueno, ese es un gran desafío que tenemos en el Ecuador. Yo veo ahí que hay algunas patas de esta mesa que se está cayendo. La una es la educación legal en el Ecuador. Poco se habla del tema, quiénes enseñan derecho, cómo se lo enseña, qué metodología se sigue en derecho, qué unidades universitarias están habilitadas para enseñar, quiénes realmente, cuál es la vivencia en la aula del derecho. Ese es un tema importante que poco interesa, lamentablemente. Yo recuerdo en los años 70, en una época en la que algunos de los que están seguramente conectados no estaban, no nacían. Hubo un movimiento importante en América Latina, en Chile, en Venezuela, en Costa Rica, por el tema de la educación legal en Perú. Había una cooperación internacional para mejorar nuestro sistema educativo de derecho. Porque aunque no nos guste, y aunque Freddy se jacte no ser abogado, y yo comprendo, y yo creo que no ser abogado es una forma de ser persona ya confiable, el profesional de derecho tiene un poder enorme en las sociedades. Si ustedes revisan la Constitución, somos el único profesional que es mencionado en la Carta Constitucional de Ecuador y de todas partes del mundo, ¿no? Todas las personas tienen derecho a un letrado, a un abogado para que se defienda. No se habla del economista, no se habla de otras profesiones, sino porque está muy asociado al poder, ¿no? Quizás por eso es que la famosa obra de Shakespeare, ¿no?, pedía que maten a todos los abogados. Esa es la una cosa, la educación. La otra, el otro tema importante es la profesión. ¿Cómo
cómo se accede a ser profesional de derecho. El Ecuador es un país de los pocos que tienen en el mundo una gran facilidad. Simplemente basta terminar la escuela de derecho, dar un examen en la escuela y ya ir correr al colegio de abogados o al foro de abogados y registrar el título. Se ha visto con cierto desdén, de un sabor elitista, lo que hay en otras partes, que normalmente es un examen nacional, igual para todos, en un mismo día y de la misma hora en la que se somete a los estudiantes a ver si ya no solamente que han estudiado derecho, sino que ya pueden ejercer la profesión. Y esos exámenes, uno de los componentes que nosotros no tenemos en el Ecuador es la ética. En otras partes hay un examen de ética profesional, porque la ética forma parte de los estudios y la ética va a tener un impacto importante en el ejercicio profesional. Y paso al tercer tema, que es el problema de la ética profesional, valga la redundancia, de nosotros los abogados. Otra vez, el Ecuador no tiene reglas. Los abogados no tienen realmente reglas de conducta, aparte de unas declaraciones muy líricas muy voluntariosas sobre la profesión de abogado, etcétera, pero no existe un sistema de control de la ética con respecto a la relación con la ley, con el cliente. En el Ecuador, lo que hemos visto, los abogados y los jueces que hemos visto, recordarán ustedes, para poner un ejemplo así ya dramático, ¿no? Ese juez en Manglar Alto que dictó una medida cautelar levantándole la prisión al señor Glass. Bueno, esa persona en Manglar Alto, ese abogado, estudió en alguna parte. Debió haber ido al menos 5 años a una escuela de derecho, debió haber tenido profesores. ¿Cómo esta persona termina en la judicatura? Y el otro componente que existe y que no tenemos tampoco en el Ecuador, algo se ha hecho, pero es básicamente el ingreso a la función judicial, ¿no? No tenemos una carrera judicial, no tenemos estudios especializados, los jueces son básicamente muy vulnerables. Eh, Muchos de ellos realmente tienen temor de ser independientes, otros simplemente se prestan a la corruptela de todos los días. Y en todo este maremángum, ¿verdad? Hay una falta de nuestra cultura legal. Hay una falta de estos valores, el respeto de la ley, el respeto a la seguridad, el respeto a los derechos fundamentales de las personas, los abusos que existen, ¿no? Trabajadores, abusos de género, etcétera, son de todos los días. Yo tengo, para mal o bien, este ejercicio profesional diario y realmente es penoso ver experimentar lo que uno ve ahí. Entonces, este componente sí afecta, obviamente, la democracia, porque el sistema judicial es un elemento importante en la lucha contra el crimen organizado, en las políticas sociales. Hay una variante, hay un famoso libro de este economista Branco, la que analiza entre las variables, ¿verdad? Aquellos países donde hay un sistema judicial fuerte, es decir, donde el imperio de la ley es realmente una realidad y no solamente una declaración, es decir, que todas las personas responden por igual, hay una menor desigualdad económica, porque hay una mayor acceso libre de las personas al sistema económico. Y hay menos oportunidades para actuar en impunidad o actuar por forma delincuencial. Así que sí, eso es un tema, es un desafío, pero lamentablemente no hay, no hay mucho, no hay mucho interés, ¿verdad? Ya vimos que en la consulta popular que se pretende hacer, o perdón, en la reforma que se pasó, se habló de que podían los jueces ser ahora declararse en emergencia, esa es la famosa frase, a la función judicial. Ese es el camino para un desastre y una debacle, ¿no? En la que los jueces terminan siendo
manipulados, ¿verdad? Ya de por sí el sistema de concursos y de mérito y oposición no funciona, pero al menos llevarlo a cabo, ¿no? Ahora, si ya a eso le quitamos y simplemente por una declaratoria de emergencia va a acceder cientos de personas a la función judicial, no es el mejor camino para fomentar y consolidar nuestra democracia. Muchas gracias. Bueno, para finalizar, voy a dar lectura a la última pregunta. Dice, se habla de una sociedad de cansancio que implicaría un agotamiento del sistema democrático. El ciclo que vivimos es un ciclo hostil al constitucionalismo, a los derechos, al entendimiento del otro y a los límites del poder. Es como si el autoritarismo molesta solo cuando no es de nuestro bando. ¿Cómo podríamos salir de este pozo en el cual gran parte de las sociedades inmersas en la euforia colectiva permiten políticas que destruyen el sistema de derechos y el mismo sistema de pesos y contrapesos? Freddy, ya le tocó. Es que normalmente yo voy a hacer lo mismo que les respondo a mis estudiantes del doctorado. Cuando me hacen una pregunta del deber ser, yo me paralizo, porque es imaginaria, porque es imaginaria. Es decir, deberíamos ser una sociedad mejor. Claro, pues. Deberíamos tener un equilibrio de poderes, que en el Ecuador son cinco, ¿no? Sí, deberíamos. Este, y eso, ¿saben qué? No existe. ¿Y por qué no existe? No sé, al principio de esta charla, Hernán dijo que al final los abogados, las abogadas diseñan un marco constitucional para estar bien, para vivir mejor, para tener paz. Y eso no es así. Yo creo que el tema de la seguridad del crimen organizado no pasa necesariamente por un arreglo democrático. En sociedades con un déficit permanente de ciudadanía, con instituciones infiltradas, en este caso por el crimen organizado, donde la impunidad, bien se decía, la ética, las buenas costumbres, las buenas prácticas, construimos cosas como seguridad jurídica. Yo les digo, ¿qué es eso? ¿Qué demonios es seguridad jurídica? Nos estarán refiriendo a lo mejor a un conjunto de prácticas bien hechas siguiendo una serie de protocolos avalados. Ah, eso es seguridad jurídica. Ok, ya, dile, pon el nombre que quieras. La impunidad en este país es enorme, pero sí se puede comprobar. Sí, sí se puede comprobar. Sí se puede comprobar. Pero a la gente no les gusta. Las institu- Miren, las instituciones no tienen mente propia. Son las personas lo que hacen. Si yo le pido, no yo, Freddy Rivera, sino mi proyecto le dice a la Policía Nacional, ¿puede usted demostrar un porcentaje anual de miembros desvinculados con investigación X y Z que hayan sido sorprendidos o investigados mediante inteligencia policial, ¿m? de pertenecer a, a entidades criminales? Bueno, es que el debido y entonces la Inspectoría General no funcionó. Si le pregunto al jefe del Comacua, Comando Conjunto, al actual, ¿cuál es el nivel de clases que ustedes tienen en términos de potenciar la contrainteligencia militar, para que no se filtre la información y sean asesinadas 11 personas militares en la frontera? Secreto. Oiga, señor, hace 4 años se volaron el radar, la gente de la Fuerza Aérea en Montecristi. Usted sabe que eso es indefensión aérea, ¿no? O sea, cualquiera viene volando en mariposa y aterriza en Jama, Manabí. Bueno, lo que pasa. No, es que eso está en el sector judicial y en el sector judicial, usted sabe, son los tiempos, pero, oiga, pero eso es estratégico. Es un radar. Cuesta $2,5 millones nomás, que es de la empresa Indra de España, que incluso ofreció mandarnos una prueba. No pasa nada. Entonces, a ver, cuando uno piensa en esos modelos de democracia, sí, sí, sí. Hace un momento se decía.
A mayor fortalecimiento de instituciones democráticas y desarrollo, vamos a tener mejores sociedades. No lo sé. Esas fórmulas ya no funcionan, porque el actor amenazante que se concebía antes ya no es el mismo. El recontra más es un pulpo con un montón de tentáculos, no ocho, no es un octopus, es mucho mucho más grande. Y con esto no quiero darles yo una señal de qué bestia, qué pesimista, y entonces todo se va al abismo. No, habría, pero digo yo, no es un tema de libertades, no es un tema de reformulación de instituciones democráticas en sí mismo. En el sector seguridad somos un desastre. O sea, tenemos que comenzar tal vez por ahí. No se trata de leyes, que las hay, ni de reformas constitucionales. No hay. Hay cosas que no se dicen o se dicen a medias. No sé, yo creo que en la proyección que estábamos haciendo, una simulación medio matemática, el sistema mal llamado de prisiones, más que colapsado, ¿no? Y esto es el trabajo de muchos de ustedes, el día a día. Las Fuerzas Armadas se hicieron los locos, dijeron, ¿saben qué? Como ya no hay estado de emergencia, tomen, le dio a la policía, como no me acuerdo, como 10, 8 prisiones. ¿A qué horas va a reventar eso nuevamente? Digo, en términos de gente, ¿no? O sea, simplemente les pongo un montón de tips ahí, o sea, pues, da para largo. Y para acabar esta parte. Baja ciudadanía, institucionalidad a la deriva. Una clase política que deja muchísimo que desear. Un Estado nacional poco integrador. Leyes que sirven para poca capacidad de control interno hacia las instituciones. O sea, no es que la judicatura piensa por sí mismo y las Fuerzas Armadas piensan, no, no, eso es ser animista. Son las personas las que hacen las acciones, ¿no? Y los resultados, por ende, y las evaluaciones. Tampoco se necesita grandes cantidades de dinero, ¿no? Sino, hay cosas que se solucionan con una investigación de Contraloría sobre puntos clave y se acabó. No sé, yo les puedo poner, no sé, cientos de ejemplos, pero no, ahorita no viene al caso. Creo que la discusión esta no pasa por la democracia ni por los valores. Eso lo vemos después. Yo como ciudadano quiero que me arreglen el convivir, un poco el desarrollo, no quiero que me maten a 3 cuadras de mi casa, que mis hijos salgan tranquilos de la escuela, que no los rapten. Comencemos por lo básico. Así que gracias por la pregunta, pero ese imaginario, debería ser, dejémosles para las clases de filosofía del derecho. Sí. No, no, no. Bueno, Si puedo añadir algo, yo creo sí, que por favor, por favor. de la interesante exposición que acaba de hacer Freddy, yo rescato una frase, ¿no? Que la repitió 2 veces, que es un déficit de ciudadanía. Ese es el problema. Hay una poca participación de la ciudadanía, de los ecuatorianos, en los asuntos de la vida pública. Es muy contadas, somos muy renuentes. La élite ecuatoriana no está enfrentando los problemas de una manera seria. Vivimos básicamente cada uno en su zona de confort. Y yo creo que esa es una de las claves que tenemos. Necesitamos más participación ciudadana, más liderazgo. Yo coincido también con Freddy que a veces estas expresiones sobre la institucionalidad ocultan o no dejan ver que básicamente detrás de estas instituciones son personas que deben marcar, ¿verdad?, el liderazgo o el fortalecimiento de estas instituciones. No tenemos un liderazgo en la Corte Nacional de Justicia. Tenemos un buen ejemplo en la Corte Constitucional. Tuvimos creo que un buen ejemplo, voy a mencionar 2 ejemplos completamente diferentes, ¿no? La Corte Constitucional Ecuatoriana, que ha logrado finalmente establecer ha consolidado su prestigio y su institucionalidad. Y tuvimos también, no nos olvidemos que no seamos tan pesimistas, ¿no? Tuvimos una buena experiencia en el SRI. Quizás ustedes no se acuerdan cómo era el sistema de cobrar impuestos en el Ecuador. Era un desastre. No existía prácticamente.
Se necesitó la presencia de la economista Mena, un poco de apoyo político, cooperación internacional, y el sistema tuvo un gran avance. Ahí tenemos dos ejemplos, ¿no? De fortalecimiento institucional, pero claro, obviamente en el océano de pobreza que vivía el Ecuador institucional y de la poca vocación democrática de nuestras élites políticas, esos son simplemente excepciones y no las reglas. Bueno, para concluir, quiero agradecer en nombre de la Corte Constitucional del Ecuador y del SEDE las exposiciones de los dos panelistas, pero también la presencia y participación de las personas que se han conectado interesadas en este tema. No me queda nada más que agradecerles y desearles una buena noche y ojalá podamos continuar con este tipo de debates próximamente. Muchas gracias. Mucho. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a todos.